Buen día, ¿cómo están? Hola, Buen día, profe. profe. Buen día, ¿Me escuchan profe. bien? Sí, bueno. Esperen que estamos acá. Bueno, no sé si les llegó esta semana. Buen día, acá me están saludando, Daniela. No sé si les llegó esta semana una pregunta que había hecho un compañero de ustedes, creo que era Martín, si mal no recuerdo. Yo cuando me hacen preguntas a título individual, las reenvío a través de María Laura Fernández, que sé que les copia a ustedes, nada más que para que se enriquezcan, algunos tal vez no la necesitan a la aclaración, otros sí. Así que bueno, las socializamos a esas preguntas que hacen por correo, ¿sí? Sobre la renuncia del condominio. Exactamente, le llegó Sí. entonces. Bien, bueno, pues me parece que es una buena manera de que todos o refresquen o tengan más claro, o bueno, si no les hace falta, no importa, no, no viene mal. Bueno, vamos a continuar y ahora sí ya más específicamente les comento esto. Creo que nos queda esta clase y 2 clases más, ¿no? Si no saqué mal la cuenta Sí, antes de la profe. evaluación parcial. Bueno, Sí. las 2 clases que nos quedan después de esta las vamos a dedicar al tema de publicidad. Eso se los voy adelantando porque quizás quieren empezar a leer o sepan que según el cronograma previsto por la profesora adjunta son los temas que tengo a cargo. Tuvieron clase el día martes con propiedad horizontal Sí, y en Con realidad el Núñez. tema de propiedad horizontal, les quiero decir que es un tema amplio, que la casuística van a ver que es, y la jurisprudencia que hay es bastante profusa. Lo que ustedes tienen que hacer es, por supuesto, leer el tema en profundidad, seguir los artículos de la ley y en todo caso formular las preguntas que después surjan, porque ya no vamos a tocar el tema propio horizontal, se le han dedicado esas 2 clases, a través, tanto a mí como al doctor Núñez o a la cátedra en general, preguntas puntuales y si no siempre tienen una clase de repaso antes de la evaluación con el profesor titular. Esto en relación a todos los temas, porque hay temas que los tocamos y nos retiramos porque no damos con los tiempos. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Estamos corriendo un poco con el tiempo. Bueno, recapitulando un poco el tema, seguimos con el condominio de muros, cercos y fosos como un supuesto de condominio con indivisión forzosa perdurable. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para poder concatenar el tema. Habíamos hablado de, por supuesto, de condominio con indivisión forzosa sobre accesorios indispensables. Retomamos, sí, en profundidad, el tema del condominio con indivisión forzosa sobre muros, cercos y fosos que están en la sección 2 a partir del artículo 2506 regulado. A grandes rasgos, bueno, en primer término, obviamente que al ser un condominio con indivisión forzosa perdurable, su origen es legal o su origen proviene de la voluntad de la ley, en virtud del artículo 1894 del Código, ¿sí? Muy genéricamente referimos a los antecedentes, estamos haciendo una síntesis de lo visto hasta el momento. Dijimos que en Roma, según Ripper y Boulanger, no existía la figura de la medianería, había ausencia de muros, en función de la ley de las 12 tablas, existía un espacio que había que dejar entre las construcciones contiguas de 75 centímetros y que era el espacio que se calculaba para una persona, para que pase una persona, y más bien el origen de la medianería lo encontramos en la Edad Media en Francia a través de las ciudades amuralladas. No obstante a eso, hay algo que ha sido necesario, tanto en la redacción del Código de Vélez como en la continuidad desde el proyecto del 98, que es fuente del Código Civil y Comercial, la necesidad de ser precisos, es decir, la necesidad de que existan precisiones legislativas en torno a esta cuestión, porque la mayoría de los litigios, como decía Jean Vías, que se producen en términos de medianería,
se fundan en las imprecisiones legislativas, es decir, en la letra de la ley. Entonces aquí un poco se ha recogido el Código Civil y Comercial esta línea de ser precisos. En función de esa necesaria precisión, exactitud, nos provee de determinadas conceptualizaciones o definiciones. Y esa es la intención que ha tenido el legislador cuando a partir del artículo 2006 nos especifica la clasificación, tanto en cuanto a la construcción como la clasificación jurídica de los muros. Es decir, nos da una especie de nomenclatura donde se conceptualizan los tipos de muros. Si bien el tema tiene una aparente complejidad, lo cierto es que ustedes, esa clasificación de muros, quizás es lo que primero tienen que tener en cuenta, y eso sí lo tienen que aprender, no digo memorísticamente, pero sí con precisión, porque digamos que esa nomenclatura es la clave, es decir, la clave de los artículos que siguen. Entonces, la clase anterior la leímos muy por arriba o referimos a ella muy por arriba, y hoy vamos a puntualizar. ¿Por qué? Porque el resto del articulado siempre da por sabido o da por conocida esa nomenclatura del artículo 2006. Es decir, es una especie de clave. Ahí están las claves de las soluciones que nos dan los artículos que siguen. De modo que eso sí les recomiendo que tienen que saberlo y hacerse algún cuadro o de la misma letra del código y saberlo para la evaluación, porque se los van a preguntar qué tipos de muros conocen y demás. Y para no confundirlos, ¿sí? Bueno, de este condominio, hasta acá más o menos tienen claro esto que les fui diciendo, no les lo recuerdan, ¿no? Si no lo recuerdan, bueno, me preguntan, pero estimo que sí. Importante, ¿alguien preguntó algo? No, dije que sí, que nos acordábamos y que los que teníamos Keeper nos acordábamos que habías dicho que acá estaba muy bien explicado. Está bien explicado, y yo incluso subí al campus un artículo de Keeper que, por supuesto, reproduce en gran medida lo que está en el manual, que es el que ustedes utilizan generalmente. No obstante, hay algunas cuestiones que Keeper tiene un posicionamiento, y ahora lo vamos a puntualizar, y hay otras posturas que son distintas, pero, por ejemplo, lo que hace la naturaleza jurídica y demás. Por eso, o sea, bordeamos Keeper porque es el texto que ustedes utilizan, pero siempre sumamos algo que no está en el texto de Keeper, ¿sí? Importante acá, porque esto les sirve para concatenar o relacionar conceptos, que tengan en cuenta la facultad de exclusión del artículo 1944, que hicimos referencia el otro día cuando creo que fue Roque que explicó el principio de exclusión de terceros de la figura del dominio, y el derecho a encerrarse que tienen los titulares de dominio, y todo otro derecho compatible con el mismo, por supuesto, ¿no? No vamos a tener la facultad de encerramiento de la hipoteca, eso es claro. Derecho de dominio como figura emblemática y todos los que fuesen compatibles. Esa facultad del 1944 puede surgir que en el marco de la... Yo siempre les hablo del marco de la evaluación, pero en realidad es el aprendizaje, pero es una manera de captar el interés de ustedes. Les sigan porque concatena el docente que les pregunta conocimientos previos, con qué principio o facultad relacionada al dominio o a otros derechos reales se vincula, y es la facultad de exclusión del artículo 1944. Vamos a tratar de hacer, ustedes tengan los códigos a mano, porque ahora tal vez no lo conozcan de memoria, pero vamos a tratar de explicar ese artículo 2006 para luego avanzar sobre la casuística y la regulación. Importante, como ustedes están aprendiendo muchos contenidos, y a veces la cantidad de contenidos es muy bueno y sacan ventaja a los memoriosos, pero acá lo que prima es el aprendizaje, la memoria ayuda, por supuesto. Ustedes van a ver que muchas de las soluciones que el código, que el sistema trae, son de índole, tienen lógica, tienen razonabilidad, ¿sí? O sea, o sea que, aunque no recuerden la letra de la ley
porque eso lo van a hacer los memoriosos, al pie de la letra, ¿sí? Van a ver que las soluciones son, y esto se los digo para que no estén tan nerviosos o nerviosas en la evaluación si les tocara este tema, serénense ante la pregunta y la pueden sacar por lógica, la pueden inferir por lógica, más allá de la memoria. Obviamente tienen que tener el conocimiento. El primer inciso les da una sinonimia, ¿sí? Les dice lindero separativo o divisorio, es decir, que en la letra de la ley o los textos de los autores pueden hablar de lindero separativo o divisorio, nosotros lo hacemos de hecho así, como sinónimos, es al que demarca un inmueble y lo delimita de otro colindante. Acá es importante que visualicen. ¿Es el primer inciso? El inciso A, sí. Sí, es como, sería como el género, porque después todos son linderos, encaballados o contiguos. Bueno, exacto. Vieron que yo me escucho con eco. Ustedes, ya escucharme 2 veces me parece mucho. No, se escucha bien. Porque yo recién escuché mi eco, no sé, debe ser tema de acá. Sí, porque se acoplan las computadoras. Entonces, bueno, por 2 veces, y este tema es mucho. Pero, bien, seguimos. Sí, vendría a ser, vieron que el código tiene alguna forma de legislar bastante discutida en cuanto a su técnica, ¿sí? Eso ya lo hablamos, entonces podríamos decir que es como un genérico, ¿sí? Ese inciso A, y entonces no debería tener inciso A, B, C, desde el punto de vista de la técnica legislativa tendría que tener otro formato. Está bien que lo analicen así, porque ya hablamos que técnica legislativa es una fuente de trabajo importante para ustedes. Bueno, entonces, esa es sinonimia que establece entre el lindero separativo o divisorio. Y después empieza, como dijo recién, no vi quién había hecho la pregunta. Bueno, no importa. Josefina Pinedo. Josefina, ahí se prendió el... Josefina, las especificaciones. Entonces le dice, encaballado, y habíamos visto a caballo, sobre la línea divisoria, ¿sí? Al lindero que se asienta parcialmente, o sea, generalmente va a ser 15 y 15, ¿sí? Más o menos, aproximadamente, según lo que diga la legislación, sobre... parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Sobre la línea divisoria se apoya si fuera encaballado o a caballo, sobre, eso significa, ¿sí? Contiguo, bueno, al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles, vamos a suponer que estamos Josefina y yo, 2 inmuebles linderos, yo construyo el muro, lo asiento contiguamente, o sea, totalmente desde la línea divisoria sobre mi terreno, ¿sí? En cada uno de los inmuebles, el lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles, o sea, solamente sobre mi inmueble, colindante, de modo que el filo coincide con el límite separativo entre mi terreno y el de Josefina. Esto no tienen dificultad, o sea, lo pueden visualizar, ¿no? No tenemos el pizarrón ni un... Sí, pero es igual. Pero incluso lo pueden ver porque hay buenos gráficos que los pueden extraer de internet. Hay buenos gráficos en eso, hecho incluso por especialistas, no por abogados que dibujamos no tan bien. En la calle se ve usualmente, son 2 paredes juntas, que se ve la división entre las 2 paredes. Yo les decía que, por ejemplo, donde estoy yo, mi inmueble no es, mi medianera no es encaballada. ¿Por qué? Es muy importante la observación que ustedes hagan. Mi medianera no es encaballada porque cuando esta casa se construyó había un terreno desocupado, que no habían hecho el cerramiento, entonces los que construyeron la hicieron contigua. Hay algunas que la van a ver claramente encaballada sobre la línea divisoria, pero bueno, apelo a la observación porque muchos temas se aprenden, como ya dijimos, de la observación. Seguimos con el inciso de medianero. Bueno, cuando hablamos de medianero, hablamos de mitad, o sea, es el lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes, ¿sí? Esto no es, cuando hablamos de medianero siempre hablamos de medio, mitad y mitad.
privativo exclusivo al lindero que pertenece a uno de los solo de los colindantes, ya vamos a ver en qué supuestos, de cerramiento al lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. Es decir, siempre que hablamos de cerramiento, significa que hay un cerramiento forzoso en los términos del artículo 2007, ¿sí? 2007, que es el artículo que le sigue. Es decir, cuándo es forzoso, cuándo es de un derecho, pero también cuándo es una obligación. El de elevación, ¿sí?, es el lindero que excede a los 3 metros. Acá es importante tener en cuenta que los 3 metros es el metraje o la altura que prevé el Código Civil y Comercial, sin perjuicio de lo que dispongan las legislaciones locales, ¿sí? Porque acá la aplicación del Código Civil y Comercial tiene carácter subsidiario y se le da primacía a lo que dispongan las legislaciones locales. El muro enterrado es el ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimientos a una construcción en la superficie. ¿Qué quiere decir? Que ese muro enterrado, ¿sí?, excede en lo necesario para la construcción de los cimientos, es decir, excede lo necesario para el sostenimiento del muro. Ustedes saben que un muro tiene que tener cimientos. El cimiento es el que les da sustento, solidez a ese muro. Cuando es lo que está ubicado por debajo del nivel del suelo excede lo que ese muro necesita, estamos en presencia de un muro enterrado, ¿sí? Estos dos últimos, tanto el inciso G como el H, no estaban contemplados en el código derogado, en el sistema derogado, y son producto de una creación de la doctrina. Creación de la doctrina, por eso siempre hacemos referencia a la doctrina, creación de la doctrina que hoy se ha plasmado en el texto de la ley y en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, de ahora en más, van a ver que permanentemente vamos a hacer referencia en los artículos que siguen como sabidos esta nomenclatura, o estas especificaciones que nos da el código. ¿Te hago una pregunta? Sí. Nicolás. ¿Cómo estás? Sí. No, Nicolás, perdón, antes que me olvide, sí. tenés que hacerme una pregunta por correo relativa a la superficie en la propiedad horizontal. Yo eso no se los expliqué porque estaba esperando que vieran superficie. ¿Vieron superficie? ¿No vieron superficie? Bueno, no sé más quién. o menos. Más o menos. No, bueno, vamos a. Yo voy a. Esa No pregunta, la vimos en clase. No la vimos en clase. la vieron ustedes, está bien. Si vos, porque ahí surgió una duda, una confusión, o vos no estabas muy seguro, hay algo que tiene que ver con la superficie en la propiedad horizontal, formúlamela y la vuelvo a copiar como hicimos con Martín. ¿Sí? Dale. Te escucho, No, tenía una duda Nicolás. con respecto a esto. Que no entiendo muy bien la diferencia entre muro encaballado y el medianero. O sea, sí entiendo la diferencia, pero no corresponde a ambos también porque no están los dos ubicados Hay parcialmente. uno que a ver, la clasificación, acá el código no les hace una clasificación, les hace una genérica, pero hay el muro, una cosa es el criterio para la nomenclatura. El criterio que se sigue para la nomenclatura, o sea, la definición o la conceptualización de caballado contiguo, es un criterio que se vincula en cómo están, o en el cómo están construidos esos muros, el caballado contiguo. Medianero es una clasificación que se corresponde con un criterio jurídico, ¿sí? O sea, puede haber un medianero contiguo o puede haber un medianero encaballado, ¿sí, Nicolás? Es decir, eso se lo explican bien los textos. Perfecto. A veces no, pero los textos clásicos, no sé si Kipper, no recuerdo ahora si Kipper hace esa disquisición o simplemente refiere al artículo de código, pero otros textos hacen esa disquisición. Una cosa es el criterio en cuanto a la construcción y otra cosa es el criterio jurídico, ¿sí? Medianero puede ser encaballado o contiguo. ¿El resto de la clase comprende? ¿Sí? Listo, perfecto, sí. Bien. Gracias. Claro, porque esto también es un tema de técnica legislativa. Al darlo así todo de corrido, bueno, me pareciera como que se presta a confusión.
O sea, no es muy didáctico el código en ese sentido. Por eso la didáctica o la sacamos de las clases o de los manuales o de los libros, de los autores. Bien, hasta acá la idea de la clase es que cuando ustedes profundicen el tema, o si ya han leído el tema, les sirva, entonces les sea más fácil después, esa es la idea. ¿Qué pasa con el artículo 2007? Vamos a hacer mucho código, ¿no? Por una cuestión de tiempo, ¿sí? Bueno, el artículo 2007 trata la hipótesis de mayor frecuencia en la práctica, que es el cerramiento forzoso urbano. Es decir, ¿por qué el cerramiento forzoso urbano es la fuente de medianería por excelencia? Es el caso típico, el caso normal, el caso recurrente, ¿sí? O la cuestión más ordinaria, digamos, la que ocurre todos los días. ¿Cuál es el fundamento? Esto ya lo referimos. El fundamento está de alguna manera enunciado a través de la doctrina. El fundamento es amplio, es un fundamento de orden público, es una cuestión de orden público, por lo tanto, o el interés público, digamos, está comprometido, por lo tanto, son cuestiones que tienen que ver con la higiene, con la salud, la seguridad, con la intimidad de las personas, la intimidad, el artículo 19 de la Constitución Nacional, es decir, pero se trata a su vez de una verdadera obligación real, ¿sí? Es una obligación real. ¿Por qué es una obligación real? Porque surge de la vinculación que una persona tiene con una cosa, ¿sí? Entonces, en razón de la vinculación que un titular de dominio o condominio tiene con una cosa, emerge esta obligación de tipo real. Real cosa, ¿sí? Esa es la explicación técnica. Vamos a ir analizando el artículo. Bueno, cada uno de los copropietarios de inmuebles, les dice, ubicados en núcleo de población, vimos que el núcleo de población es una cuestión que es una cuestión, digamos, lo que es una zona urbana o un conglomerado de casas, a veces eso es una cuestión de hecho. Ya hablamos, y no me voy a volver a referir a eso, claro, que no se vincula con la división política que tiene un territorio, sino con el conglomerado de viviendas que puedan existir en la zona. El código es claro. Antes el Código Civil o el Código derogado hablaba de pueblo, artículo 2725 del Código Velezano les decía pueblo. Hoy tiene un concepto más amplio, más extenso y más factible de ser moldeado, que es el núcleo o núcleo urbano, núcleo de población, un concepto más amplio que el Código derogado. O en sus arrabales, acá sí continúa la misma denominación que el Código Velezano, tiene frente al titular colindante. Y hablamos que, según el 2007 del Código Civil y Comercial, es tanto un derecho como una obligación, recíprocos. O sea, no solamente es un derecho, en virtud del artículo 1894, que ya lo vimos, ¿sí? Sino que también es una obligación, recíproco. ¿De qué? De construir un muro lindero al que se puede encaballar, ahí Nicolás ves, un muro lindero al que se puede encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. Habíamos dicho que generalmente el espesor, según las legislaciones locales, es aproximadamente 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez nunca nos habla de espesor. Los estándares que propone el Código Civil y Comercial tienen que ver con la altura, tienen que ver con determinadas características, como que tiene que ser aislante y estable, que ahora lo vamos a ver, pero no habla de espesor. Las medidas del espesor generalmente incumbe a las legislaciones locales. Y generalmente son 30 centímetros. Ahora, según hay una oscilación según cada legislación. Importante lo siguiente. Bueno, es una obligación real. El que puede encaballar, esto dio lugar a distintas teorías. Y acá es donde sí hacemos una pequeña disquisición en relación a lo sostenido por Kipper.
ustedes van a ver que en el texto de Kipper les dice que en cuanto a la naturaleza jurídica o a las construcciones doctrinarias en torno a por qué yo puedo construir sobre parte del inmueble ajeno si encaballo un muro, ¿me siguen? O sea, ¿por qué yo tengo el inmueble colindero con Josefina? ¿Por qué yo voy a poder extralimitarme? O sea, más allá del límite divisorio y emplazar la pared encaballadamente, ¿sí, Nicolás?, sobre el territorio de Josefina. ¿Por qué puedo hacer eso si me estoy extralimitando? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y en función de eso se habla de naturaleza jurídica o, el que no quiere esa denominación, construcciones de la doctrina en torno al por qué eso se puede. Acá sí hacemos la disquisición o la aclaración del texto de Kipper. Kipper sostiene que, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, se trataría de un límite al dominio, ¿sí? Kipper sigue la postura sustentada por Papanio, Grimberg y Baglietto, que eran autores que sostenían esta postura. Kipper, además, ustedes saben que para los que tienen los textos de, creo que es de Palma, esos azules, de antes de la vigencia del código, Kipper escribía con Papanio, ¿sí? De modo que es un sector de la doctrina que sostiene que la naturaleza jurídica, exactamente, el que está marcando Roque, ahí están varios de los autores que ustedes tratan ahora. Está Claudio Kipper, Papanio, Cauce, ¿sí?, y Dillon. Bueno, Kipper pertenecía a esa línea de pensamiento y sostenía que era un límite al dominio. Pero no es la única postura, ¿sí?, esto lo aclaro por las dudas, sino que también vimos que había una teoría de un autor clásico que era Héctor Lafeyle, que era una expropiación privada. Esto creo que lo habíamos dicho, era una forma de expropiación privada. Por supuesto, teoría que no prosperó, una expropiación privada, o sea, no estaba el Estado de por medio, por eso es privada, no había indemnización previa, es decir, era una suerte de tratar de buscar en una figura preexistente la naturaleza jurídica de la medianería. Otra teoría es la que finalmente ha prosperado y ha recetado el Código Civil y Comercial, de que se trata con un condominio de indivisión forzosa hasta la altura del cerramiento, o sea, hasta la altura de los 3 metros. Condominio de indivisión forzosa hasta la altura del cerramiento, obviamente forzoso, ¿sí? Esa es la postura de Alterini, autor del proyecto del 98, y tiene como fundamento un fallo que antes, en otra época, formaba parte del programa de estudio de la materia de derechos reales, que el fallo se llama Gallero. Voy por el chat si quieren. Gallero de Simonetti contra Bogopolsky. Bueno, se seguía lo sostenido en esa jurisprudencia, y bueno, hoy esto ha quedado zanjado porque configura un condominio de indivisión forzosa perdurable. Ya porque esto lo dice directamente el texto de la ley. ¿Vieron cómo lo que siempre a mí me interesa es remarcar cómo está el trabajo de la doctrina por fuera y cómo eso que en algún momento es doctrina, después se termina convirtiendo en ley, ¿no? Es decir, qué importante es el trabajo de la doctrina en este sentido, porque evoluciona tanto a través de la jurisprudencia o a través de la doctrina, evoluciona la ley. Los operadores jurídicos también, no solamente es el abogado que litiga, sino también el que construye el derecho. Entonces, esa es la idea, de ver cómo, que esto ustedes lo saben, porque son estudiantes avanzados, pero siempre darle un lugar a la doctrina, no ser tan exégetas, porque es la dinámica, es como ver cómo el derecho crece. Y todos, absolutamente todos los operadores jurídicos son potenciales actores de intervención en la conformación de la ley, ¿sí?
o del progreso del derecho. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de este condominio o esta figura del condominio con indivisión forzosa que se configura a través del artículo 2007? Bueno, la primera consecuencia, por supuesto, es la prohibición de pedir la partición. Es decir, y esto ven que son cuestiones que las deducen. ¿Cuál es la consecuencia de ese condominio de indivisión forzosa? Una pregunta, y ustedes la están buscando en la página de Keeper. La imposibilidad. ¿Cómo, Analizando para atrás, diciendo, bueno, Sí. tenemos 3 clases con indivisión forzosa, sin indivisión forzosa, temporaria o claro, perdurable. Pero, Analizás y dentro de qué capítulo está. Del capítulo. Exacto, esa es la idea. O sea, la mente tiene que ir rápido, porque obviamente el examen tiene una duración, pero es la idea, esa es la diferencia entre la memoria y el aprendizaje, en que ustedes puedan relacionar. Por eso, si toca el tema, vincular. ¿Cuál es la primera? Bueno, haciendo esa construcción mental, ¿sí? Podrían hacerla también, verbalizarla, pero haciendo esa construcción mental, lo primero es que está la prohibición de pedir la partición. O sea, esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es esa inseparabilidad que existe entre el terreno, o el inmueble, y el muro. Una inescindibilidad que existe entre el muro y el terreno. ¿Sí? Y la tercera, por supuesto, que los terceros quedan afuera de esta relación y solamente el muro, la relación muro-inmueble corresponde a los colinderos o a los propietarios. Esa sería como una consecuencia de ese condominio con indivisión forzosa, que es lo que nos fue llevando acá. Empezamos con el condominio simple y bueno, llegamos hasta acá por esto de ir avanzando en cómo esa posibilidad de pedir la partición se va restringiendo. Por un lado siempre estaba latente y a medida que avanzamos desaparece. Bueno, hay algo que no puedo dejar de decirles porque tiene que ver con los códigos modernos del siglo XX y no del bueno, nuestro código es un código del siglo XXI, pero por supuesto las leyes son hijas de su época, pero también son hijas de su contexto. No puedo dejar de decirles, a título ilustrativo, por supuesto, que hay códigos que esta obligación de cerramiento o esta cuestión del cerramiento de las medianeras es más laxa. Es decir, es más, no es tan exigente en cuanto al cerramiento forzoso urbano. Por ejemplo, en Suiza, el código suizo, siglo XIX, 1804, es bastante más laxo y existe la posibilidad o acepta que los vecinos puedan ingresar a los terrenos de otros para recolectar, no sé, imaginemos Suiza, setas, bayas, etc. Es decir, para que puedan proveerse de frutos silvestres. Es más laxo, por supuesto dije, son hijas de su época, pero también de los contextos. Imaginemos acá que un vecino esté recolectando frutos tal vez eso sería una fuente de conflicto. Por eso te digo, pero eso existe. Hay legislaciones, productos de sociedades determinadas, donde la legislación es más laxa o es más permisiva en cuanto, y eso ustedes lo pueden ver, el que ha podido recorrer algún lugar de esos, o lo pueden ver en las películas, que también a través del cine, que van a ver que hay contextos en donde las medianeras son más laxas, no son y existe otra vinculación entre los vecinos. Nuestro código del 2015, pese a que es un código del siglo XXI, bueno, en función del contexto que vivimos, sigue bastante la continuidad del código decimonónico de Vélez, en cuanto a cerramientos forzosos. Es que, profe, acá la cuestión, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del ser, o sea, lo fáctico acá también es más laxo, digamos, jurídicamente lo tenemos estructurado de una manera, pero se ve, por ejemplo, en casas donde
En general se ve en los lugares más precarios, donde la división está hecha ni siquiera por un alambre, por nada, y tenés un patio de una casa, un patio de la otra. Bueno, ahí después vamos a ver la medianería, que se llama medianería rural y que uno lo asocia únicamente con el campo, pero en realidad es fuera, no solamente pensamos en la figura del campo, sino también fuera de estos conglomerados de casas donde hay mayor laxitud. Ahora vamos a ir, ese es el 231 del código que no llegamos el otro día y vamos a referirnos un poquito. A veces la ley tiene una pretensión de máxima y la realidad o lo supera o sí, claramente lo supera, está dentro de las posibilidades. Bien, pero acá lo que yo decía, Roque, tenía que ver con esa laxitud, con ese posicionamiento que se vincula, porque esto es importante, porque tenemos que abrir la mente, ¿no? Para no ser tan exégetas del texto de nuestra ley. Esta laxitud a la que yo me refería, que es distinto a lo que vos referís, Roque, se vincula, pero es sustancialmente distinto, se vincula con que hay sociedades que culturalmente tratan de conciliar, culturalmente y jurídicamente, legislativamente, tratan de conciliar, por un lado, los intereses del propietario, o sea, el titular de dominio, por otro lado, los intereses colectivos, como es que los transeúntes o vecinos puedan disfrutar o tener el uso y goce de bienes de la naturaleza, como poder recolectar setas, hongos, ¿sí? Es decir, tienen ese interés, es como buscar un justo equilibrio entre el interés del propietario, del titular de dominio, y el interés colectivo. Es un código más de avanzada, pero por supuesto esas permisiones las tienen la sociedad en la que se implementan, si no podría llegar a ser caótico, ¿sí? Pero bueno, yo no puedo dejar de decirles al menos que eso existe. A ver, ¿qué más podemos decir de este artículo 2007 antes de pasar a otras cosas? Importante, porque esas preguntas con trampa es para que ustedes piensen, pero también las preguntas con trampa, que no son con trampa, que no es capciosidad, sino es para hacerlos pensar o para vincular conocimientos, cuando el 2007 les dice, cada uno de los propietarios, acá hay un error legislativo, un error del sistema, porque no solamente cada propietario de inmuebles ubicados en un núcleo de población tiene el derecho y la obligación recíproca de construir, sino que también los poseedores. Y esto ustedes lo saben cuando vieron posesión, ¿sí? De modo que yo no puedo no ser la titular de dominio, no ser propietaria, pero ser una simple poseedora y sin embargo tengo el derecho y la obligación de ese cerramiento. Después veré en todo caso si con el titular de dominio cómo si existiera un titular, pero yo también lo tengo. Y esto es en virtud del artículo 1939 infine del Código Civil, que a ver si alguien me lo lee brevemente o lo leemos para todos. El primero que lo encuentra lo lee. Creo que es el 1939, pero sí, lo encontré yo, así que lo leo. 1939. Efectos propios de la posesión, ¿sí? La última parte. A menos que exista disposición legal en contrario, el poseedor debe satisfacer el pago total de los impuestos, tasas, contribuciones y cumplir con la obligación de cerramiento. Estaba dentro de los efectos de la posesión que ustedes ya vieron. Entonces, en síntesis, cuando dice propietarios, en sus códigos agreguen poseedores también. También eso ya no es una cuestión de técnica legislativa, sino es de concepto, una cuestión de concepto del código. Otra, bueno, las teorías las dijimos, que es una obligación real lo dijimos. Bueno, simplemente que es de orden público también lo dijimos. Nada, simplemente una cuestión de antecedentes. Este antecedente del cerramiento forzoso urbano como del cerramiento forzoso rural, a título informativo y cultural, está extraído del Código de Luisiana, ¿sí?
Estados Unidos, primer Código Civil de América, ¿sí? 1804, primer Código Civil de América, ahí donde está Nueva Orleans, que es la ciudad más importante, el primer Código Civil de América surgió ahí, y esto está extraído por Vélez Sarsfield. Ustedes no estudiaron con el Código de Vélez, la gran mayoría, pero el Código de Luisiana fue una de las fuentes que Vélez Sarsfield utilizó, y fue un hallazgo importante de Vélez. Este código, estas cuestiones que estaban tratadas en el Código de Luisiana, ¿sí? Para ponerle un poco de... Hoy vine con algunas cuestiones más activas para que no se me aburran, para poner un poco, para ilustrar un poco el tema. Pero bueno, está bueno saber de estas cosas y no siempre pensando en el artículo, en la evaluación, nos da otra amplitud. Artículo 2008. Bueno, acá es importante el artículo 2008. Me interesa mucho que vayamos, más allá de repetir el texto de la ley, que lo vayamos, ese texto de la ley, haciéndolo más maleable para ver cómo interpretar los conceptos, de modo que traten de tomar las palabras claves o las cuestiones claves, es como un consejo, ¿no?, de lo que vamos diciendo. Después está el texto de Kipper y demás. Importante de este artículo 2008, bueno, es tan como el código, el sistema prevé la construcción del cerramiento forzoso, no solamente que nos dice que es un derecho y una obligación ese cerramiento forzoso, sino que avanza un poco más el legislador. Y ese avance se vincula con determinados estándares, ¿sí?, o estándares o requerimientos de tipo o que se vinculan con la construcción o con el modo de construir esos muros, ¿sí? Es decir, determinados estándares que debe cumplir aquel que desee o aquel que quiera cumplir con el cerramiento forzoso. Es decir, no es que cualquier cerramiento forzoso urbano, ¿no? No es que cualquier muro pueda servir precariamente como cerramiento para poder ser medianero en, Roque, acá te sigo un poco con la aclaración o tu reflexión de hoy, para que sea un muro medianero urbano, en la zona urbana. Y son dos los estándares, y acá sí son claves, palabras claves que tienen que extraer. Una palabra clave es que sea estable, ¿sí? Es decir, algo que no sea fácil, que no sea maleable, que tenga cierta estabilidad física, en cuanto a estructuralmente que tenga estabilidad, ¿sí? Esto porque el código velezano nos hablaba de que los muros medianeros tenían que ser de piedra, y bueno, o ladrillo, piedra, y hoy en día sabemos que hay un avance o un retroceso, no sabemos, pero en la construcción. Entonces antes era muy común que fueran de piedra de ladrillos, hoy se hace de ladrillos huecos, o sea, de otro tipo de materiales, ¿sí? Entonces, ya no habla de que tienen que ser de piedra, sino que habla de que sean estables. Y el otro estándar, además de la estabilidad, es que sea aislante. Y ahí van a ver que los textos les dicen, ahí hay interpretaciones diversas. Hay un sector de la doctrina que le dice que el aislante significa que sepa para separar, y otro les habla de aislante de agentes inmisivos, como podría ser la humedad, vibraciones, olores. Ahí van a encontrar, según el texto de donde lean, esa aclaración. Pero eso significa aislante, que separe, pero que también los agentes inmisivos, la humedad, no pase de un lado a otro. Bien. Y la altura no menor de 3 metros para que sea medianero, pero acá recalcamos lo que ya dije hoy, que las legislaciones locales a veces prevén un metraje diferente. A veces es de 2,50, 2,20, según la legislación. Contados desde el límite de la intersección
del límite con la superficie de los inmuebles. Ahí después le preguntan en la evaluación desde dónde, y todo esto no se lo acuerdan. Entonces traten sí de razonar. Desde el límite, la intersección, van a tener que hacerse ustedes muchos gráficos porque después los van a visualizar cuando estudien el tema. Pues no se acuerdan a veces. O Sí. sea que acá ya habla de cimiento. No habla, digo, de cimiento, sino desde la línea del suelo. A ver, importante la pregunta. Habla Ya vamos de... a ser casi arquitectos, básicamente. Bueno, lo que pasa ¿qué pasa con este tema de medianería? Es un tema que se da en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es un tema que forma parte de los contenidos, y lo importante de esto es que nos demos cuenta, primero, que no lo sabemos todo, por más que somos abogados, con esa tendencia a la omnipotencia. Segundo, que es un tema verdaderamente interdisciplinario, porque terminamos hablando de lo que no sabemos, y hay criterios que tienen que ver con la construcción. Hay muchos temas de derechos reales que se vinculan, que son interdisciplinarios, y el abordaje así debe ser, y en la práctica del abordaje sí es así, porque, por ejemplo, en el marco de una acción, por ejemplo, de cobro de medianería, les hablo de la práctica, en ese contexto, cuando una cuestión llega o se ocurre a la vía judicial, acá es muy importante y es central la figura del peritaje, la figura del perito, ¿sí? Entonces, justamente por esto que está refiriendo Julieta, que hay cuestiones que exceden a lo jurídico y hay cuestiones que también exceden a lo jurídico y lo ven en la misma nomenclatura, por la aclaración que hoy, o lo que refirió, creo que era Josefina, que hay criterios jurídicos, no, y también Nicolás, hay criterios jurídicos y hay criterios que tienen que ver con la construcción. De modo que, por ejemplo, saber cuándo un muro es estable, no lo vamos a decir los abogados, no lo va a decir el juez, sino que va a requerir la intervención de un perito, en el caso de haber conflicto. No, o si es aislante, exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, acá, en relación a tu pregunta, Julieta, se refiere a desde dónde se cuenta de la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Es decir, ahí es desde donde se cuenta, pero siempre pensemos que un muro tiene un cimiento que lo sostiene. Aunque sepamos muy poco, sabemos que hay un cimiento que el muro tiene profundidad. Entonces, sino ¿qué es lo que, así, siendo abogadas y abogados, qué es lo que no existiría? Si no hay cimientos, ¿qué pasa con ese muro? No existe, se cae. Se cae, no es estable. Entonces, bueno, Se cae. precariamente, desde nuestro conocimiento lógico, sepamos que es así. De parte, yo les di una vez a ustedes, creo que en este cuatrimestre, un caso que unía varios temas, porque la vida real, la vida profesional, ustedes no se van a encontrar con los casos tal cual los plantea el manual, esto es una obviedad, sino que la vida se mezcla, ¿no? La vida se mezclan todos los contenidos. Yo les había dado, creo a ustedes, un caso de la provincia de Jujuy. Esto creo que fue al principio de la clase. ¿Se acuerdan? Y ahí había una foto, que ustedes lo pueden visualizar en colores a través de internet, donde había un muro que no era una zona urbana, sino ahí se vinculaba. Era una reserva ambiental. Era una reserva ambiental. Entonces, miren todos los temas que ahí tienen del derecho, de la práctica, que se vinculan. Teníamos el tema del dominio, teníamos el tema del límite al dominio, teníamos el derecho al cerramiento, teníamos el interés colectivo, teníamos el abuso del derecho. Y es así como se presentan las cuestiones. Si ese caso lo tienen, van a ver que se había hecho, que el tema de las inmisiones, porque si mal no recuerdo, había no sé, olores nauseabundos que emanaban, y supuestamente una de las partes alegaba eso, del terreno contiguo, entonces se habían excedido en esa facultad de cerramiento. ¿Recuerdan el caso? Con esto les quiero demostrar cómo en la práctica todo se vincula, todo se mezcla, y bueno, ahí es donde eso les va a aparecer así. Cuando trabajen de esto va a aparecer presentado así, todos los temas, y ahí va a estar la gran capacidad de argumentación, por eso lo importante de estudiar leyes, de estudiar normas, pero también
la gran destreza y la capacidad de argumentación que ustedes tengan para, más allá del conocimiento de la ley, persuadir de sus argumentos. Les tiro herramientas más allá de reales y demás. Pero así se presenta en la práctica. Entonces, bueno, volviendo así al tema del artículo 2008, bueno, cerramos, ya me perdí un poquito, pero con el tema de que esta medida de los estable, aislante y altura no menor tiene un carácter subsidiario. Es decir, no prevalece, digamos, prevalecen las legislaciones locales. Vamos al artículo 2009. Acá es importante para ver cómo se adquiere la medianería, es una pregunta que podría surgir en el marco de la evaluación, a ver cómo se adquiere la medianería, que es el artículo 2009, lo vamos a analizar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para adquirir la medianería va a haber que haber cumplido con esos estándares, a los que hicimos referencia. Estabilidad, aislabilidad o carácter aislante y el metraje de altura. 3 metros o el que disponga la de legislación local. Entonces les dice, el muro construido conforme a lo dispuesto por el artículo 2008 es medianero. La pregunta que les podrían hacer es esta. ¿Cuándo se adquiere la medianería? O ¿cuándo un muro es medianero? Y ustedes ahí están repasando los artículos, porque eso uno se imagina que en el marco, eso le ocurre al que está del otro lado del Zoom. Entonces, importante, cuando estudien el tema, ustedes háganse preguntas. Yo me cansé de contestar preguntas de medianería que yo les pedí que me envíen durante el transcurso de la clase, que ustedes ensayen o formulen preguntas. Y llegaron cientos de preguntas de ustedes, pero bueno, la idea era un poco esa. No me llegó ninguna de medianería, pero la idea es que ustedes se formulen preguntas, porque vieron cómo es la dinámica de la evaluación. Estamos aprendiendo y estamos entrenando para la oralidad también. La dinámica de la evaluación es, bueno, ¿y la medianería cuándo? Bueno, entonces ustedes cuando estudien los temas, sálganse del título y formúlense preguntas, porque sale rápido. Y cuando la respuesta sale rápido, y ahí hay cierta dinámica, salen rápido también ustedes del Zoom. Va más rápido la evaluación. Entonces, sería, ¿cómo se adquiere la medianería? Sería una forma de preguntar, y bueno, ustedes tendrán que decir que ahí, cumplido con los estándares y demás, el muro termina siendo medianero, o bien, cuando un muro es medianero. O sea, son dos formas de preguntar para obtener la misma respuesta. ¿Sí? ¿Comprenden lo que les estoy queriendo decir? Sí, pero... ¿Sí? Bien. Sí, pero no lo sé. O sea, ¿es medianero en ese sentido cuando, por ejemplo, se le exige la parte de la construcción del muro? Ahí se hace medianero. Josefina, Josefina está desde el otro día queriendo llegar ahí, ahora vamos a llegar. Josefina, me acuerdo. Bueno, perdón. No, para nada. Prefiero vamos a ir creyendo. Vieron que empezamos artículo por artículo. Ahora llegamos, Josefina, a eso. Pero bueno, lo primero que vamos a tener es que cumplir con esos estándares. Y recuerden que acá los estándares son como las inmisiones. Vieron que yo les dije, miren, hay cuestiones o hay términos que tienen que ser muy exactos, que si buscan sinónimos, sean sinónimos reales. Acá los estándares son estos: altura, estable, aislante y... Hola, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, ahí vi que te Escuchante, sumaste. ¿Cómo estás? Entonces, eso traten de, o lo repiten tal cual, si son memoriosos, y si no, que busquen sinónimos. Y si no, busquen la explicación. Pero es importante eso. Siempre aclaro esto porque a veces leemos de corrido y no puntualizamos. Y vieron que la dinámica de la evaluación es un poco... Piensen que si fuese múltiple choice, que no lo va a hacer nunca, porque no hay consenso en la cátedra que se tome múltiple choice, el múltiple choice requiere precisión.
¿no? Entonces, aparte, no sería nunca real. Es malísimo. No, sí. No hagamos múltiple choice, profe. Horroroso. Se juntan en el quincho entre 10. No se podría hacer. No, pero fuera de eso, es horrible. No demostrás que sabés en el múltiple choice, porque si te ponen medianería. No sea múltiple choice. Claro, nadie no, quiere, no. o sea, nadie quiere, generalice mucho, pero en general, por ejemplo, yo que hablo con Sofi o con Juan, sé que no nos gusta porque es como que no puedes decir, bueno, sé algo. Depende si lees tan rápido como. El múltiple choice es una modalidad que. Horrorosa. Y no es para derecho. Y no es para derecho. Bueno, en realidad uno tiene que, yo me voy a pronunciar sobre el tema, porque a veces algunos reclaman que sea múltiple choice, pero es bastante despersonalizado cuando la respuesta no les da la posibilidad de que ustedes se explayen y fundamenten. Es decir, el múltiple choice debe justificarse indefectiblemente con fundamentos. Y un poco lo que dijo Juan Manuel, entiendo que habrá alguna cuestión que podría utilizarse parcialmente, no toda la materia, pero en realidad ustedes, si hablamos de argumentar, si hablamos de justificar, si hablamos, blanco o negro, o darles la respuesta, o si no, a veces beneficia al memorioso y no al pensamiento crítico, que es lo que se pretende, la formación crítica, que es lo que se pretende. Pensé que lo reclamaba. Pero y más con la construcción doctrinaria que hay, por ejemplo, en torno a, qué sé yo, es como te dicen, van a la naturaleza jurídica de la posesión y te dan un múltiple choice. ¿Qué sé yo? Te dicen Por un hecho, supuesto. un derecho, que Estoy segura imposible. que mientras por lo menos que el doctor de Rosa sea el titular de cátedra, jamás va a haber un múltiple choice en derechos reales, y no en derechos reales, yo creo que en todo el área del derecho civil sería por lo menos no del todo recomendable, más allá del diseño que cada docente haga de su propia cátedra, tomar un múltiple choice. Pero estoy segura que esto no. Y además que un poco como dicen ustedes, no los deja hacer, el múltiple choice es como que los encasilla, ¿no? Como que Es uno que no por más puede. de que la previa, a mí me prefiero los exámenes orales, por más de que la previa sea terrible, o por lo particular la paso mal, siempre es mejor porque podés demostrar más lo que aprendiste. Bueno, importante, ahora, ya que estamos de hablar, nos vamos un poquito, pero importante en esto, vieron que si bien en el marco de la evaluación hay cierta posibilidad de que ustedes dialogan con el docente y se les da tiempo, a veces se los apura porque el esfuerzo es importante, son muchos, tomar tantos orales, nosotros terminamos bastante mal, porque es mucho, pero vieron que hay, no pensar que el oral no tiene que tener precisión, ¿sí? O sea, hay cuestiones que son técnicas, por más que estamos dentro del ámbito de las ciencias sociales, y así lo creo, que el derecho pertenece y debe tener esa formación, ese contexto que bordea la ley. No obstante eso, no tenemos que perder de vista la precisión. Y a eso iba cuando les decía, por eso les traje el ejemplo de límites al dominio, que es un tema que a veces la ley es ejemplificativa y no es taxativa y demás, pero no obstante, precisión, que es de ahí donde, porque ahí donde tenemos como una estructura mental. Esto lo utilizan para el tema que van a elegir o van a instalar, que vieron que es muy dinámico, o sea, no están mucho con su tema. Si los sacan bien a su tema, les hacen 1 o 2 preguntas y siguen con otro. Entonces, cuando arman el tema, que el tema que toman sea cerradito, o sea autosuficiente, que no les entre a ustedes. Ahí se tiene que cerrar. Entonces, para cerrarse en ese tema, cerrar en cuanto a estructura, no contra la mente, tener las palabras claves del tema. Eso es importante. Más allá de la oralidad, tener esa argumentación precisa. Seguimos. Bueno, entonces, el muro, ahí vamos Josefina ya, Josefina Pinedo, ahí vamos. El muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2 es medianero, hasta la altura de los 3 metros. Vamos a ver qué pasa cuando se supera los 3 metros. También es medianero el muro de elevación, ¿sí? Vamos a ver cuál es ahora el muro de elevación. Vamos al inciso G de la nomenclatura del 2006, me siguen con el código. El muro de elevación
es el lindero que excede la altura del muro de cerramiento, o sea que excede los Excede 3 los 3 metros. ¿Sí? Bien, ahora como empezamos a combinar, por eso necesitábamos esa nomenclatura, porque siempre vamos ahí ahora, nos nutrimos de ahí para pensar. Entonces, les dice, también es medianero el muro de elevación si el titular colindante de un derecho real sobre cosa total o parcialmente propia, o sea, si es titular de dominio o condominio, ¿sí?, adquiere la propiedad por contrato con quien lo construyó. Es decir, acá es medianero hasta los 3 metros. Sobre el muro de elevación, si excede el metraje de los 3 metros o excede el muro de cerramiento, podría ser medianero si el otro lo adquiere. Es decir, sería el supuesto, esperen que me perdí, no veo bien, cuando haya acuerdo o cuando haya consentimiento entre ambos colinderos. La ley, o sea, se convierte en medianero, pero porque ahí primó un acuerdo o el consentimiento de ambos. O sea, la ley prevé lo de los 3 metros, pero si excede y lo construyen juntos y hay acuerdo y hay consentimiento, se convierte en medianero. Es decir, pero por voluntad de las partes, ¿me comprenden? El otro caso es ministerio legis o por voluntad de la ley, hasta los 3 metros. ¿Está bien ahí? ¿Queda claro? Cuando yo construya un muro de más de 3 metros, va sin acuerdo con el otro titular Ahora del vamos inmueble a ver qué colindante. pasa con eso. Bien, bien. Pero acá, bueno, es como que, como hoy decía una de las es como el genérico, estamos en el genérico. Ahora vamos bajando, van a ver cómo vamos. Ustedes van a ver que el diseño del código es que va de lo general hasta lo particular, hasta lo específico. Después en el 2031 empieza de nuevo con el muro, con el cerramiento rural, forzoso rural. Pero ven como primero le da lo general y va siendo cada vez más específico. Si el titular colindante, el muro es mediano, también es medianero, el muro de elevación, si el titular colindante de un derecho real sobre cosa total o parcialmente adquiere la copropiedad por contrato con quien lo construyó o por prescripción adquisitiva. Bueno, acá entra a jugar otra institución que ustedes conocen, que es la prescripción adquisitiva, es decir, cuando no hay título, va a operar la prescripción adquisitiva, van a operar los 20 años que se necesitan más los actos posesorios, ¿sí? Para adquirirlo. Por supuesto, cuando no hay título. Posteriormente, el código les habla, ahora vamos a llegar al cobro de medianería, Josefina y Roque. Les habla muy brevemente, no me quiero extender porque quiero avanzar un poquito más, sobre presunciones. Habla de cuando es dificultosa la prueba de la medianería, que en la mayoría de los casos lo es. ¿Por qué? Porque no existen constancias o no existen constancias escritas de la existencia de la medianería. La ley, cuando establece presunciones, lo hace para facilitar la prueba. Siempre cuando la ley, en todos la normativa en general del sistema del código o en general las leyes nos hablan de presunciones y es para facilitar la prueba. Ese es el objetivo de una presunción. ¿Por qué la ley establece presunciones? Bueno, justamente para eso, siempre para facilitar la prueba. Y, por supuesto, son presunciones juris tantum acá, o sea que admiten prueba en contrario. Y lo hace sabiendo eso, sabiendo que existe una dificultad probatoria, entonces la ley acerca presunciones. Bueno, vamos a aclarar el artículo 2010. Este tema también lo pueden encontrar, además de Keeper, en un texto que hablo de textos que están al acceso de ustedes porque no pueden concurrir a ninguna biblioteca o se les dificulta. Un texto que está en acceso por internet, porque generalmente está subido, que es el libro de Gurfinkel, ¿sí? Que incluso la profesora adjunta subió algún material al campus en otros temas,
que ahí escribe Cosari, que es uno de los autores que yo les dejé material. Es decir, en ese libro que acceden por internet, porque está subido, tanto el tomo 1 y 2 lo encuentran muy fácilmente por internet. Ese tema también está claro ahí, muchos temas están claros ahí. Esto para facilitarles para la bibliografía en este contexto que estamos viviendo. Si alguno tiene dificultad para acceder, me escribe y vemos si lo podemos hacer llegar. Bueno, el artículo 2010, vamos a tratar de explicarlo. Les dice, a menos que se pruebe lo contrario, el muro lindero entre dos edificios, bueno, ahí vamos a la nomenclatura, lindero, separativo o divisorio, es lo mismo, de una altura mayor a los 3 metros, se presume medianero desde esta altura hasta la línea común de elevación. Vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, a partir de esa altura se presume privativo del dueño del edificio más alto. O sea, vamos a dividir ese muro, piensen en algún muro que tengan en su vida cercano o algo que puedan hacer imaginar. Bueno, la ley dice, vamos a dividir ese muro en 3 partes. Ese muro imaginario que lo vamos a dividir en 3. El primer tramo es hasta los 3 metros. ¿Sí? Obviamente que según las disposiciones del código, hasta los 3 metros es medianero. Pero cuando ese muro es mayor a los 3 metros, ¿sí? Vamos a suponer el segundo tramo de este muro que estamos dividiendo, primer tramo hasta los 3 metros, vamos a suponer que es mayor a los 3 metros, vamos a suponer que son 5 metros, ¿sí? Se presume medianero hasta la línea común de elevación, es decir, hasta la que comparten. Piensen en 2 casas, una pegada a la línea de otra, una pegada con otra, ¿sí? Entonces, es medianero hasta los 3 metros, pero hay una presunción que si ese muro es mayor a los 3 metros, ¿sí? Se presume medianero hasta la línea, a ver cómo les dice, hasta la altura, hasta la línea común de elevación. Es decir, hasta que los dos, hasta la línea común, hasta la línea que ambos utilizan, ¿sí? Es decir, hasta la altura sería sinónimo de altura compartida. Ahora, el tercer tramo, no sé si estoy siendo clara, de ese muro, se presume privativo y que pertenece al inmueble más alto. Miren si tenemos así, ¿sí? Como estamos usando las manos, pero si tenemos así. Entonces tenemos 3 tramos, hasta los 3 metros, ¿sí? Hasta los 5 metros, que es la altura compartida, y después si sigue el muro, bueno, se presume que es privativo hasta la altura del inmueble más alto. Si no fui tan clara, porque estamos haciendo ademanes, No, se reentendió, se reentendió. Clarísimo. La única voy a tratar de dibujar para clases futuras y usar un Power para poder explicarlo mejor Profe, a través del Zoom. Sí. La única A veces, pregunta es... en la facultad, cuando íbamos a la facultad, yo estos temas como prioridad horizontal los doy con la ventana. O sea, utilizo la ventana de la facultad, que casi siempre me tocaba no las que dan a la calle, sino las que dan al patio interno, y muchos temas de estos los usamos los mirábamos por la ventana, utilizábamos esa modalidad. Bueno, ven el vecino de ahí que está... Claro, sí, porque es la mejor manera de aprender. La mejor En manera el parcial de podemos tener una hoja en blanco y vamos escribiendo y explicando cada muro. Te voy mostrando el vecino. Ustedes ahora tienen que estar en un lado que nosotros no vemos. Pero lo bueno de estudiar los temas es que siempre los vinculen con la realidad, porque es menos árido. Pasa que, bueno, por ejemplo, por eso yo trato de ponerles ejemplos. Si superficie, por ejemplo, vean en el campus, yo ahí eso lo aclaro en el campus, que cuando les doy ejemplos o casos, la pregunta es, ¿lo toman este caso en el examen? No, porque está en el marco de esta comisión y quizás la docente de otra comisión o los docentes utilicen otros ejemplos. Siempre es ilustrativo, siempre es para que lo entiendan. Por ejemplo, superficie, por ejemplo, anticresis. Yo trato de traerles ejemplos de casos para que ustedes digan, uy, mira, acá hay una anticresis, nunca imaginaron
Porque son ejemplos más difíciles. Medianería es un ejemplo que está al acceso. Propiedad horizontal la viven y la padecen, ¿sí? Entonces, hay muchas de estas cuestiones que las vivimos y las padecemos. Por eso acá lo importante sí son las cosas, pero lo importante en los derechos reales son las relaciones de las personas con las cosas. Eso es lo que se regula. ¿Quería alguien decir algo y lo interrumpí? Acá lo Yo veo Sí. quería hacer una pregunta. A ver, Este artículo se va a aplicar solamente si, si los muros serían colindantes, porque o sea, el encaballado no excedería de la parte. ¿Cómo puede Roque, exceder? estás confundiendo. Es muy común. ¿Qué está confundiendo, Roque? ¿Alguien lo puede advertir? Sí, yo, contiguo, dije bien, colindante Roque, en vez de contiguo. Sí. Bien. ¿Vieron? Por eso la nomenclatura. Bien, Roque, Roque. te diste cuenta al toque. Entonces te van a decir ahí, colindante, te van a decir. ¿Vieron? Por eso la nomenclatura hay que aprenderla también en la práctica. Después ya le sale, y así como le sale, la van a olvidar. Muchos la van a olvidar. Van a saberlo por aproximación, pero la memoria retiene hasta un punto. Ahí quedó aclarada, entonces, por vos mismo, Roque. Por vos mismo. Pero ¿Alguna pregunta? igual, si la pregunta era si iba a ser sí o sí, tenía que ser sí o sí contiguo. Porque encaballado no podría ser, estoy pensando. Claro, lo que pasa que, esperen, no confundan voy a lo que hoy preguntó Nicolás. Hoy Nico decía, pero ¿cómo? Una cosa es cómo está construido en relación a la línea divisoria, que está o encaballado o contiguo, y otra cosa es la medianería, el criterio jurídico. Una cosa es el criterio en cómo está construido y otra cosa es el criterio jurídico. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Roque, te estás O sea, la silenciado. medianería sería sobre todo el muro, sin importar de qué lado está. Claro, la medianería significa, ¿qué significa medianería? Que la mitad pertenece a cada uno, eso. Yo lo dije al principio de la clase anterior y dije, como esas cosas que parecen que no tienen nada que ver, lo que estoy diciendo, ¿a qué viene esto? Que le dije, medianería significa que pertenece la mitad a cada uno. Yo eso lo aclaré y quedó como suelto ahí. Y eso también es una forma que después lo vamos a traer ese concepto. Por eso la primera clase siempre es más de tipo genérica. Después vamos a hablar. Eso es medianería. Cuando pertenece a ambos. Ahora, la forma de construcción, yo no sé si estoy siendo clara, repregúntenme, la forma de construcción puede ser que sea medianero o no medianero, puede ser que sea contiguo, puede ser que sea encaballado. O sea, son criterios diferentes. Algunos coinciden y otros no. A veces pueden coincidir y otros no. Por eso, por ejemplo, fíjense ustedes que el muro encaballado implica una facultad que tiene aquel que construye de avanzar sobre el terreno ajeno. Pero Y a veces, el muro encaballado es siempre medianero, porque ahí estás en parte del terreno del colindante, por eso me pregunto. bueno, pero a ver, lo dice la ley a eso, lo dice la ley, lo vimos más adelante. O sea, hasta los 3 metros de altura sería. Artículo 2007. No es que ustedes, no es que ustedes no están entendiendo, quizás lo que les falta, me parece que lo que les falta, es la lectura solos. Es la lectura solos. Vamos al 2007. La parte final, pero lo leo todo. Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíprocos de construir un muro lindero de cerramiento. Muro lindero de cerramiento. Muro lindero de cerramiento, sí, según la nomenclatura, es el que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. ¿Sí? Les dice, al que puede encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de su especie. Al que puede, ese puede es que justamente
para cumplir con esa obligación de cerramiento cuya fuente es la ley y que va a constituir un condominio con división forzosa, ese puede, proviene de la ley y lo puede encaballar, puede avanzar sobre el terreno. ¿Sí, Josefina? Eso es lo que estamos queriendo. O si no, también puede hacerlo contiguo. Sería ese puede, es una, digamos, es una opción que tiene el propietario, ¿o no? Exactamente. Por eso. Pero mi pregunta va más allá. O sea, yo pregunto, si el muro es contiguo, puede no ser medianero. Ahora, pero si el muro es encaballado, ¿es siempre medianero? Esa era mi pregunta. ahora avanzamos un poquito más. Tenemos que llegar por lo menos al 2014 para abajo. Ahora vamos. Voy un poquito más lento, por eso no llegué a ese punto. Hasta acá, más o menos, ven cómo hay que ir haciendo las combinaciones posibles. Sigo. No sé dónde estábamos. 2009 estamos, ¿no? También es medianero el muro de elevación, si el titular colindante. Estábamos ahí, perdón. Ah, no. Estábamos en presunciones 2010. Bueno, el que le sigue, 2010. A menos que se pruebe lo contrario, el muro lindero entre dos edificios de una altura mayor a los 3 metros se presume medianero desde esa altura hasta la línea común de elevación. Hoy el ejemplo que dimos de los edificios más altos. A partir de esa altura se presume privativo del dueño del edificio más alto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Vamos al artículo que sigue. El artículo 2011 les habla de las épocas de las presunciones. Las presunciones del artículo 2010 se establecen a la fecha de construcción del muro y subsisten aunque se destruya total o especialmente. Acá lo importante, o parcialmente, perdón. Acá lo importante es la fecha de construcción del muro. Desde donde se cuentan o desde donde se establecen las presunciones desde la fecha de construcción. Porque van a ver que después hay otras cuestiones que tienen que ver desde que el otro se sirve del muro, no, desde que fue construido. La ley es muy específica. Lo que trata de evitar este artículo 2011 es distintas interpretaciones. Es que empezar a preguntar el intérprete del texto de la ley, bueno, ¿desde cuándo se cuenta? Es preciso y establece, desde que la fecha es de la construcción del muro. El artículo 2012, exclusión de las presunciones. Bueno, acá el legislador lo que hizo es prever un escenario diferente. Y ese escenario diferente se vincula con que no todos los fundos están construidos. Hasta ahora pareciera que siempre hablamos de fundos que estuviesen construidos, los colinderos estuviesen construidos. Puede ocurrir que no lo estén. Entonces les dice que las presunciones de los artículos anteriores no se aplican cuando el muro separa patios, huertos, jardines de un edificio, etc. Por supuesto que estas presunciones, estos 3 artículos que tratan de presunciones, siempre las presunciones tienen que interpretarlas en sentido restrictivo. Siempre se interpretan en sentido restrictivo. Ahora vamos a ir avanzando y si queda alguna pregunta, aparte de la de Josefina, la vamos a contestar. Prueba. Bueno, acá, si bien estas presunciones son iuris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario, ustedes van a ver que la misma ley, el mismo sistema, se encarga justamente de acotar el tema de la prueba. O sea, admite prueba en contrario, pero a su vez nos da como una pauta o nos exige determinados requisitos, acota esa amplitud que en principio existe en relación a la prueba. Y esa amplitud se vincula, ese acotamiento de la prueba, se vincula con que la prueba del carácter medianero o privativo de un muro, o la que desvirtúa estas presunciones legales, ¿sí?,
debe provenir. Y acá sí, ¿cómo se desvirtúan las presunciones? Sería la pregunta. ¿Cómo desvirtuamos las presunciones legales? ¿O cómo probamos que el carácter medianero o privativo, Josefina, de un muro, ¿cómo lo probamos? Bueno, lo probamos a través de un instrumento público-privado, ¿sí? Indistintamente, no dice el texto indistintamente, pero lo inferimos de la letra de la ley, porque les dice, debe provenir de un instrumento público o privado. Ese o lo tenemos que leer como indistinto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, no dice y, ¿sí? Ahí es, ¿vieron cómo es muy importante hacer hincapié en la letra de la ley, en el significado de las palabras para interpretar qué es lo que quiso decir el legislador? Por supuesto que a veces la doctrina en general coincide, a veces interpreta sentidos distintos. Les dice que público o privado que contenga actos comunes a los dos titulares colindantes o a sus antecesores, o surgir de signos materiales inequívocos. Estos signos materiales inequívocos dependerán de la interpretación del juez, ¿sí? Por supuesto, cuando hay signos materiales inequívocos será una cuestión de hecho que la va a considerar el intérprete o el juez. Y cuando habla del carácter indistinto del instrumento público o privado, cuando dice privado no habla de fecha cierta, no habla que tiene que tener fecha cierta, por lo tanto, la doctrina entiende que esa fecha cierta no sería en principio exigible, ¿sí? Podrá haber alguien que opine lo contrario, pero la ley no hace el distingo. Y ahí donde la ley no distingue, el intérprete tampoco debe hacer. Avanzamos un poquito más. Vamos al artículo 2014. Bueno, analizamos lo siguiente. El artículo 2014, según la doctrina, y ustedes van a ver que creo que Keeper se los dice, y otro autor que se llama Arragapenido también refiere a el carácter de venta forzosa, les dice creo que Keeper por ahí, o también, bueno, otros autores también refieren a la venta forzosa, o enajenación compulsiva, dice Arragapenido. Se trata de una venta forzosa, contiene, les dice, un supuesto de venta forzosa o enajenación compulsiva. Esto es el 2014. ¿Dónde está ese carácter compulsivo o esa venta forzosa? ¿De dónde se infiere? Bueno, les dice que el que construye el muro de cerramiento contiguo, ¿sí? A ver si ahí empieza a aclarar la pregunta que hoy refirió Josefina. El que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno del muro y de sus cimientos. ¿Sí? ¿Por qué, Josefina? Y a todo el curso, por supuesto, como acá, el cerramiento es forzoso. ¿Qué quiere decir forzoso? Que hay que hacerlo, que es un derecho, pero también es una obligación que hay que cumplir. El titular o aquel que construye, tiene derecho a hacerlo en forma contigua o tiene derecho a hacerlo en forma encaballada. Tiene esa doble facultad. Ahora, puede hacerlo contiguo y tiene derecho, por eso se habla de una venta forzosa, ¿sí? Porque el otro, o una enajenación compulsiva, porque el otro no puede rehusarse de contribuir o de pagar a la mitad del valor del terreno. No sé si, Josefina, esto te aclara tu pregunta. ¿Estás Como ahí? tampoco puede rehusarse a ejercer esta facultad de cerramiento, porque si no lo hace y el otro sí, en cierta parte lo está beneficiando, y por eso el otro tiene derecho a que le retribuyan esa parte que invirtió. Exacto. Exacto. Pero Y sí, acá traemos lo que sí. habíamos dicho del cobro de medianera. Bueno, a ver, por eso la hice esperar, porque vieron cómo todo empieza a conectar. Y me interesa mucho que interactúen porque más allá de la respuesta... Sí, a ver.
No, que sí me saca dudas, que lo había leído, pero o sea, sigo con la duda cuando leo de que puede liberarse abandonando la franja del terreno y renuncia a la medianería. Entonces ahí no hay medianería. Hubo, pero dejó de haberla. A ver, ella sigue leyendo se adelanta, ella está acelerando la película. Está No, bien, es que Josefina, lo que estás haciendo, es porque leíste el tema, es porque Sí, leíste el claro. tema. Bueno, pero ahí, en el supuesto del abandono o renuncia, es que pasa, hubo algo que existió y que dejó de haberlo, y que el otro ejerció esa facultad de abdicar. ¿Entendés? Le existió, pero después abdicó. Eso es el abandono, eso lo sumaste ahora. Yo te hablo de la pregunta anterior que hiciste, que está muy bien, porque nos aclara. Y un poco la respuesta de tu pregunta, pero la vamos a ir construyendo entre todos, iba a ser así la clase originariamente, es la que dio Sofía y la que dio Juan Manuel. A ver, Sofía, anda más despacio, porque a veces a los pares los escuchamos con mayor atención. Pero bien, está bien lo que dijiste. Yo decía que como ambas partes tienen tanto el derecho como obligación de hacer este cerramiento. Tienen el derecho de hacer y la obligación. Te pregunto, Sofía, ¿por qué tienen la obligación? ¿De dónde surge esa obligación? Surge de la letra de la ley, porque es, como hablamos, es un condominio con indivisión forzosa perdurable y surge por ministerio de la ley. Bien. Vaya. Pero lo que yo quería decir es como tienen esa obligación, si una de las partes no ejerce a tiempo esta obligación de, por ejemplo, edificar el muro, la otra parte puede ejercerlo y ahí se estarían cumpliendo con las obligaciones de ambos. Exacto. Entonces, en ese caso, como la persona que invirtió tiene derecho a que la otra le devuelva lo que invirtió, porque en realidad está beneficiando a ambos. ¿Qué habría si no hay? Si no tuviese ese derecho a cobrar. Enriquecimiento sin causa. Además, a veces. Vamos, chicos, qué hermoso grupo. Bueno, además, él se pasa del rol a veces, pero lo dejamos. No, pero. No, es que si lo dejas, no tiene fin, profe. No importa, pero el límite uno lo tiene que encontrar. No, está muy bien lo que dice. Gracias, profe. Él alienta y él, bueno, ya lo conocemos. Dale, Juan, dijiste la última parte. Dale, a ver. Hoy apoyaste algo a Sofía y lo vinculaste. No, yo decía que a mí me parecía que podía relacionarse todo esto, el tema del enriquecimiento sin causa, el tema de que otro... Esto lo agregaste ahora. El beneficio de algo que es un condominio con indivisión forzosa, en que uno pueda exigirle a la otra parte, al otro condominio, porque es una indivisión forzosa, el cobro de la medianera, que es lo que establece el artículo 2014. Eso es lo que yo creo. Claro, que eso queda latente, Josefina, porque ¿qué puede pasar? Desde ya, si hay algo que no queda claro y no lo podemos aclarar acá y no te cierra, Josefina, me escribís, y hago lo mismo. Yo lo que te recomiendo es que lean todos el tema en profundidad, y si surgen las dudas en el marco del estudio individual, formulamos la pregunta y la copio a todos. Pero incluso a veces no es que el otro no quiere contribuir porque no quiere, sino que por ahí el otro no existe. O sea, existe, pero no necesita. El ejemplo que yo les di hoy, acá, que ocurrió en mi casa. El muro no era un terreno y el otro, no sé lo que había, porque yo no participé de la construcción originaria, pero me refiero a que el otro tal vez no pudieron acordar, entre los dos titulares de los inmuebles colindantes, no pudieron acordar la medianería, no pudieron acordar la construcción conjunta al mismo tiempo, eso se puede dar, y bueno, uno necesitó hacer un cerramiento diferente porque más allá de cumplir con lo que decía Sofía, con el cerramiento forzoso, necesitó tener un muro aislante, sólido, etcétera, etcétera, y lo hizo. Y puede avanzar sobre el terreno del otro, y es medianero, y como es medianero y puede avanzar sobre el terreno del otro, más allá de que lo construya contiguo o encaballado, puede avanzar, pero después tiene derecho a cobrar también, ¿sí? Sí, yo todo eso lo entiendo. Ahora voy al punto en donde el muro ya está construido. Vamos al ejemplo de un muro contiguo, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay casos en donde el muro no es medianero porque no le pagó su parte, por ejemplo?
Es que el muro no es que es medianero porque el otro pagó o no pagó. El muro es medianero porque en ese caso, en este caso particularmente que estamos hablando, lo dispone la ley. ¿Sí? Ah, entonces mi error viene desde ahí, porque para mí que era medianero cuando se adquiría esa parte del muro y se formaba el condominio. El medianero es el lindero que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Es decir, la pertenencia no tiene que... Después viene el cobro de la medianería, pero la pertenencia proviene de la designación de la ley. ¿Sí? Las situaciones ¿Alguien fácticas. tiene que decir algo más? ¿Vos, Sofía, que habías respondido bien hoy? ¿O Juan? ¿O cualquier No, otro? no, yo no tengo nada para eso. Si Yo vuelve creo a que, existir... Sí, ¿quién dijo Iván, algo ahí? Iván, a ver, Iván. sí, yo creo que sí entiendo por ahí la pregunta que dice Josefina, porque también a mí antes de estudiar el tema, se me había complicado en ese sentido. Bien, Iván, te veo que Y no, me gusta que hayas vuelto acá al espacio. no lo Dale. había entendido hasta con un ejemplo. Por ejemplo, si yo en mi terreno tengo el terreno de al lado que es baldío, para que no me entren a robar, no me entren las gallinas, los perros, todo, no le puedo pedir al terreno de al lado que haga el muro. Y entonces, ¿qué hago? Lo construyo yo, desde el eje para acá, o desde el eje para allá, haciéndolo encaballado o haciéndolo contiguo. Pero igual va a seguir siendo, aunque yo lo levante desde el primer ladrillo, ya desde ahí ya va a empezar a ser medianero. Sí o sí, porque la ley ya me lo dice. O lo haga vos, o lo haga él, igual va a ser medianero para los dos. O lo haga mi vecino, así es como yo lo entiendo. ¿Puede Es ser? así, está bien, porque la designación proviene de la ley. Después viene el cobro. Perfecto. Porque el cerramiento es forzoso. ¿Sí? Y el Es caso forzoso. en que abandona la parte de su terreno, ¿ahí sigue siendo medianero? Bueno, ahora vamos ahí, quiero llegar ahí. Un poquito más, estamos en el 1:15. Bueno, sí, a ver, no vamos a dejar de concluir el tema. Yo quería concluirlo, porque es el... A mí también esa parte me complica, la parte de la dedicación, de la medianería. Gracias por apoyarme. No, es que la forma por eso yo les dije que hoy, les digo honestamente, yo vine preparada a trabajar sobre las preguntas, como había propuesto acá el profesor Juan Manuel. Él dijo, ¿y si nosotros damos el tema? ¿Recuerdan eso? Bueno, él propuso, pero no. Igual, profe, de última yo le hago la pregunta por mail y No, la idea era que ustedes, y yo les dije, si yo les pongo que ustedes van a dar el tema, no van a venir a la clase. Pero la idea era un poco, justamente para ganarnos tiempo, que a veces nos extralimitamos de la hora y otros tienen otras cosas, actividades que hacer, es un poco hacerlo dinámico desde la pregunta, y yo les dije, hacemos un listado de preguntas. ¿Ustedes recuerdan o yo soñé esto? Ustedes hacen un listado de preguntas y las vamos leyendo y las vamos entre todos formando. Bueno, yo estuve mirando, les dije hasta el miércoles pueden mandar preguntas. Yo miré y la única que encontré fue la de Martín, que tenía que ver con otro tema, y no encontré preguntas. No importa. La hicimos en clase, profe. Profe, con respecto a la abdicación. Esperen, sí. En ese caso, el condominio, por ejemplo, que no paga con esto que estuvimos hablando, con respecto a la construcción, abdica, renuncia al muro, entonces el otro condominio se lo termina quedando, digamos, claro, esa es mi completo. Sí. O sea, uno renuncia y el otro se lo queda completo. Y, sí, y ahí se cobra esa deuda que tenía con el otro porque termina adquiriendo la totalidad del muro. Adquiere el muro, pero también adquiere la franja de terreno, sean 15 centímetros. Claro. ¿Entendés? También adquiere... Como que ahí se compensa esa deuda que tenía el otro condominio por las deudas que se le habían generado con la construcción. Y bueno, es una suerte que tiene la ley de buscar un equilibrio. Es más, el reclamo de medianería, esto no lo dice la ley, pero el plazo son 5 años. Yo tengo 5 años para el reclamo. Eso se los digo a título informativo, para hacer el reclamo. Pero no solamente el muro, es decir, no solamente lo construido, aquello que se... Está bien, Josefina Riva. Riva, yo, perdón. José, sí.
Gracias. Acá. Anda tranquila. Profe, ¿esto se relaciona con el tema del condominio del derecho de acrecer también? Es una forma de acrecer, porque ahí, ya les digo, no solamente se obtiene el muro en sí, la propiedad del muro, sino también el espacio de terreno. Claro, ahí. Y ustedes dirán, es ínfimo. Bueno, pero estoy ganando un territorio. Profe, ahí pasa a ser un muro contiguo, porque la línea colindante se ensancha, vendría a ser a favor si están construidos en forma encaballada, yo voy a adquirir los 15 míos, ya los tengo, ¿sí? Vamos a suponer un 30 centímetros de espesor. Los 15 míos ya los tengo, ya me pertenecen, y lo que adquiero son los 15 del encaballamiento sobre el muro, los 15 restantes, digamos. Y ahí está, ahí en este tema está toda mi pregunta, por eso después te la pongo por mail de última, porque... Bueno, vamos a hacer una cosa, son 1:20. Vamos a hacer esto. Porque bueno, yo trataba de ir artículo por artículo, pero vamos a hacer esto. Próxima clase, siempre hay algo que hay que sacrificar, evidentemente, porque las preguntas y la cantidad de contenido y el tiempo, siempre hay algo, damos tiempo, sacamos contenido, se hace, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un compromiso, vamos a un acuerdo entre ustedes y yo. Ustedes van a leer el tema, van a formular las preguntas, vamos a repetir lo que hicimos y vamos a dar el tema del abandono y alguna cosa que yo seleccione, no todo, los primeros, no sé, vamos a ponernos un tiempo, 20 minutos de la clase anterior antes de empezar con el tema de publicidad. Pero la forma de ganar tiempo es extender el tiempo acá, es que ustedes vayan formulando por separado, porque a veces aclara, porque ustedes tienen, cuando la formulan, a veces, no sé, o porque leyeron, o por lo que fuere, o porque leyeron más, a veces van desparejas las lecturas. No todos van leyendo el mismo tema y otros se quedan por fuera, ¿sí? Entonces le queda escrita, para cuando llega al tema, tiene ventajas formular así. Entonces yo les propongo eso, los primeros 20 minutos nos referimos solamente a las preguntas que ustedes formulen, que hayan formulado en este tiempo, que van a leer el tema, y que las pueden mandar hasta, no sé, martes, miércoles, antes de la clase, y después retomamos con el tema de medianería. Igual, me parece que muchas de estas dudas se les van a aclarar cuando ustedes mismos por ahí hagan una segunda o una tercera lectura de los contenidos. Ya les recomendé, el texto de Keeper está bien. Hay un artículo de Keeper que yo subí al campus que refiere muchos de los temas del texto que ustedes tienen. Ya les recomendé otro texto que está en internet. Pero bueno, hacemos eso, si les parece bien. Porque siempre aclara, ¿está bien, Josefina Pinedo? Pero hacelo, Josefina, mandanos eso. Y se fue. ¿Les parece bien la propuesta? Que era lo que yo quería para hoy. Sí, pero profe, bueno, no hay problema. Siempre nos queda algo afuera. Tengo una pregunta rápida, si puede ser. Sí. En el caso de que el muro de cerramiento forzoso sea contiguo y yo quiera abdicar de ese derecho, ¿qué parte del terreno abandonaría? ¿O cómo se contrarrestaría para otro condominio para que pueda, o sea, recompensar eso que abandone, ¿ves? Al otro. ¿Me explico? El muro en sí. Claro, decir, pero... No el terreno. No solamente el muro. Y sí, en ese caso sí, entiendo que sí. Sí. Pero bueno, vamos a dar bien el tema de abdicación, que es el tema que me parece que han tenido más dificultad o que por lo menos da más lugar a dudas. Lo abordamos bien la clase. Pero formulen las preguntas, ayuda mucho que formulen las preguntas. Así no nos vamos por las ramas o a veces perdemos tiempo con cosas que para mí me parece que pueden ser importantes y ya las tienen claras ustedes. Así que bueno, un saludo a todos. Gracias, profe. Juan Manuel, te tomo la palabra. Que va a empezar Juan Manuel la próxima clase
hablarnos un poquito del tema de abdicación. Juan Manuel, estás designado. Va a empezar él un poquito a darnos la clase. A tener como tiene mucha iniciativa, va a empezar a hablarnos un poquito. ¿Sí, Juan? Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, adiós, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profesora, muchas gracias. Buena semana. Nos vemos. Igualmente a todos.